Buenas tardes, soy Lucelena Castillo. Me toca impartir la clase de Historia de la Radio o Historia de la Televisión en México, además de otras que son como géneros periodísticos de opinión y géneros periodísticos de información. En esta parte de la historia hay muy poca bibliografía, que es parte del problema que tenemos. En esa necesidad de esa bibliografía, pues nosotros nos hacemos de recursos como son los propios medios de comunicación. No dejamos al lado la relación que tenemos con la historia de los medios de comunicación de los Estados Unidos de América, que pues, son nuestros vecinos, nos guste o no, y que de alguna manera todos los formatos que tenemos y que reproducimos tanto en radio como en televisión y en la propia prensa escrita, pues están basados en cómo se hace todo este proceso en Estados Unidos. Bibliografías datan alrededor de 1940, 1950, con grandes cadenas como lo es la BBC, algunas otras estadounidenses, que luego los medios mexicanos copiaron y trajeron y que actualmente forman parte de ellos, ¿no? En la parte de la historia de la prensa, pues está las primeras producciones que se hicieron alrededor de 1910 aproximadamente, con un formato totalmente estadounidense, donde aparecen casi las primeras figuras de los reporteros, porque se cubrían las actividades que hacía el general Díaz, y bueno, las grandes festividades del día de su cumpleaños y algunas otras cosas, ¿no?, que se fue creando como un oficio. Ahorita no traigo propiamente todos los datos de lo que implica toda esta parte de la historia de los medios en México, pero había a principios del 1910 hasta casi 1950 un consumo importante de noticias y de información a través de la prensa escrita. Nuestro primer recurso es esa parte de la prensa escrita. Después viene un boom a partir de la aparición de la televisión en blanco y negro, coberturas de partidos de béisbol americano, después de fútbol, tanto en México como en Estados Unidos, que la hace ya la radio. La radio de México tiene una historia muy bonita, porque es una historia hasta romántica, será porque a mí me gusta, ¿verdad? Pero es una historia muy bonita porque en la radio, a diferencia de un periódico, el periódico tú lo tienes que abrir, y esos periódicos que antes existían, que no les tocó conocer a ustedes, pero eran unos periódicos grandes que los abríamos en 2 hojas, entonces nos gusta, a los que nos gusta el periodismo, nos gustaba hasta el olor de la tinta. Entonces olíamos el periódico y con un café disfrutábamos una noticia. O a veces, como lo mencionan, el ojo siempre tiende a ver al lado derecho y volteábamos a ver la noticia que estaba de este lado. Entonces abríamos el periódico y disfrutábamos esa lectura de ese periódico con su publicidad, con sus fotografías, cuando empieza también la inserción de la fotografía en estos medios de comunicación. De hecho, otro dato importante en esta historia de la radio es que nosotros contamos en el estado de Jalisco con más grupos radiofónicos y con muchos más empresas radiofónicas o estaciones de radio que la propia Ciudad de México, y hago la comparación por la cantidad de habitantes. Nosotros quizás en el estado de Jalisco tenemos ahorita 7.5 millones de habitantes, y en la zona metropolitana de la Ciudad de México son quizás 22 millones de habitantes. Entonces, los consumos más importantes de radio, de productos de comunicación radiofónicos, de información radiofónica, incluso este género de periodismo radiofónico, se consolida y se fortalece aquí en este estado de Jalisco. Digo, estoy hablando desde el lado de lo que nos apasiona mucho la radio, ¿no? Y en la parte de televisión, bueno, hay una gran aparición alrededor de 1950, donde empiezan también estos concursos de los cantantes, donde la W, que primero empieza en radio y después migra hacia la televisión, donde generaba estos grandes programas de concurso de cantantes, de presentadores, de nuevos talentos, de música, rock and roll quizás en aquella época, después la vernácula, quizás después otros nuevos géneros. No sé si a ustedes les tocó escuchar alguna vez estos concursos que se hacían donde nace José José, con El Triste, que eran programas de concurso pero que salía o generaba o producía un nuevo talento, ¿no? Que había orquestas en vivo, grandes producciones en vivo, que es una parte que se extraña mucho de esas grandes producciones que se hacían en radio y televisión. El gozar de un programa de música en vivo, o el grabar un jingle, o el grabar un spot o un comercial en vivo y en una sola toma. Entonces éramos improvisados,
sabíamos hacer un programa corridito de 1 hora, de noticias, de entretenimiento o de un espectáculo en vivo, porque no teníamos la oportunidad de repetirlo. Usábamos cintas de carrete abierto, magnéticas, que grabábamos el programa y luego lo borrábamos en una desmagnetizadora, que era un aparatito cuadrado, y volvíamos a usar la cinta y volvíamos a usar la cinta. Pero con esto, y también pasaba con los cassettes, a lo mejor no los conocen, pero en alguna otra oportunidad les voy a traer algunas nuevas o algunas propuestas de esta tecnología vieja para ustedes. Entonces grabábamos y borrábamos, y con eso había una pérdida de información que teníamos constantemente, que siento que ahora es parte del proceso que estamos teniendo. De hecho, la UNESCO dice que todas esas fotografías, ustedes se toman 400, 500 fotografías para Instagram o para todas sus redes sociales, no las imprimen y estamos perdiendo esta parte de la memoria. Entonces está ocurriendo lo mismo en los medios de comunicación, ¿no? Entonces yo lo veo como dos grandes momentos, tanto de radio, de televisión y de la prensa. Un primer momento de lo que es la prensa en México, que duró cerca de 40 años, 1910, 1940, la aparición de la radio con una fuerza importante a partir de 1940, casi hasta el 2000, cuando se hace la ley del 2016, cuando se habla de la desaparición de la radio en amplitud modulada, y luego este otro momento de la televisión, de 1950 posiblemente hasta el 2000, con esas grandes telenovelas, con esa gran producción, con esos grandes shows dominicales, eran de pañales. Entonces lo veo yo y lo explico así como en 3 momentos importantes de estos 3 grandes. Y esta otra etapa que les toca a ustedes, que es esta era de digitalización. Cualquiera ahorita graba un video, cualquiera ahorita hace un programa, cualquiera ahorita hace un podcast, por toda esta tecnología nueva que tenemos y todo este alcance al que ustedes tienen en este momento. Entonces, este cuarto momento que ya no nos toca documentar, que a ustedes como estudiantes les tocará documentar, que son los medios digitales. Sartori, Homo pidens, la telaraña magnética, que habla de radio, se me ocurrió ahorita. Algunas otras que están en tesis también, insisto, el ITESO tiene un departamento de comunicación bastante importante, y también la Universidad de Guadalajara, donde documenta tesis importantes que no han llegado a ser como verdaderas referencias bibliográficas, pero que en tesis hemos encontrado muchísimas aportaciones con la investigación de doctores en comunicación y jóvenes que, bueno, se han enfocado más en actualizar la bibliografía.